Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas del barrio Cruz del Sur y amigos que nos acompañan. Nos da muchísimo gusto estar transmitiendo esta clase de la Sociedad de Socorro y del Quórum Délderes. La presidenta Castelo y yo, junto con nuestras presidencias, consideramos que era más práctico tener una sola clase para sacerdocio y sociedad de socorro por cuestiones técnicas. La próxima clase yo espero que ya la dé alguien de la sociedad de socorro. Vamos a iniciar con una oración, por favor, y le vamos a pedir al hermano Mario Torrescano si por favor nos hace favor de hacer la oración. Sí, esperamos que los hermanos de Facebook Live alcancen a escuchar. Sí. Nuestro Padre Celestial, en esta bonita mañana de domingo, estamos muy agradecidos contigo por que a pesar de las circunstancias podemos tener reuniones de adoración hacia ti y de aprendizaje para todos nosotros que tanto lo necesitamos más ahora. Gracias, Padre, por estas oportunidades, porque el presidente Salinas se preocupa por nosotros y porque seamos nutridos espiritualmente, tanto el sacerdocio como la sociedad de socorro. Queremos suplicarte, por favor, nos bendigas a todas las familias del barrio Cruz del Sur. Una bendición especial para todos nuestros miembros que conformamos este bonito barrio, que por favor nos dé salud, bienestar espiritual, temporal, y que nos protejas en todas las cosas que tú sabes necesitamos ser protegidos. Te pedimos que más hermanos durante el transcurso de la clase puedan unirse a nosotros y todos juntos edificarnos. Una bendición especial para aquellos que tienen necesidades, para aquellos hermanos y hermanas que requieren de alguna clase de ayuda por parte nuestra que podamos ministrarles. Padre, te rogamos todas estas cosas y lo hacemos con humildad en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Torrescano. Gracias por su oración. Tenemos a 9 personas conectadas en el Facebook Live y a 3 personas conectadas en la videoconferencia. A las personas que están conectadas en el Facebook Live, les vamos a pedir que si quieren participar, escriban algún comentario. Mi esposa Gaby va a estar leyéndonos los comentarios para que todos los escuchen, ¿sí? Entonces, pues iniciemos. ¿Quién desea? Bueno, el tema de la clase es este discurso muy impactante, muy hermoso, que a mí me llenó de gozo leerlo y repasarlo, que habla acerca de escuchar al Señor. El presidente Russell M. Nelson en la sesión del domingo por la mañana dio este mensaje, fue el último mensaje de la sesión del domingo. Este mensaje, esta participación del presidente Nelson tuvo 3 partes, el mensaje de escúchalo, luego habló acerca de la restauración y la nueva proclamación sobre la restauración del Evangelio, y luego se hizo la parte del Hosana. Solamente vamos a tratar en esta clase lo referente a la parte del mensaje de escucha. Entonces, queridos hermanos, hermanas, quisiera que iniciemos, si alguno de ustedes desea compartir algo que es lo que le haya impresionado más de este mensaje. Quienes deseen compartir pueden, los que están en videoconferencia, sí, pueden hacer clic en donde dice participantes y en el chat darle ahí, abrir su micrófono para participar, ¿sí? Entonces, si alguien desea comentar algo, también los que están en Facebook Live pueden escribir algún mensaje, ¿sí? Entonces, alguien desea comentar algo que les haya impresionado, que les haya gustado del mensaje.
Estoy abriendo el micrófono a todos para que si alguien quiere hacerlo, pueda tomar la palabra, inclusive quien nos acompaña por teléfono. Sí, hermano, me gustaría compartir algo. Gracias. Lo escuchamos, hermano Toscano. Sí. En este mensaje me llama la atención las tres circunstancias que se describen como temor antes de poder escuchar la palabra del Padre Celestial. Y menciona, por ejemplo, cuando en el monte de la transfiguración, Pedro, Santiago y Juan sentían temor antes de que pudieran ver las manifestaciones gloriosas a las que tuvieron ellos derecho y su privilegio. Cuando los nefitas, después de la destrucción y los terremotos que habían acabado con las ciudades, tenían un gran temor y entonces escucharon la voz del Padre. Y finalmente el presidente Nelson describe ese temor tan tremendo, indescriptible, que se apoderó del joven José Smith, porque él mismo lo describe como que estaba a punto de entregarse a la destrucción. O sea, los tres casos había temor antes de la manifestación verbal por parte del Padre de los cielos. Y vaya, lo que yo lo aplico es que precisamente cuando nosotros tengamos temor, es cuando más debemos afinar nuestro oído para escuchar lo que Él nos quiere decir y cómo va a ayudarnos a que tengamos confianza en Él, cómo vamos a poder disipar o controlar ese temor. Muy bien, muy bien. Para mí es muy, muy trascendental que el miedo es un sentimiento natural en el ser humano, pero que Dios nos ha dado los medios para que aprendamos a controlarlo, o si es posible disiparlo. Sí, eso. Muy bien, muy bien. Pues sí, en estos tiempos que estamos viviendo, a veces pues tenemos temor, ¿no? Sabemos que la gente está muriendo por el coronavirus y están teniendo pues muertes bien difíciles y pues podemos tener temor de que nosotros o algún ser amado pase por eso, ¿no? Entonces, escuchar al Señor es algo que nos puede pacificar y tranquilizar y llenar de luz. Gracias, hermano Torrescano. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Yo, presidente Salinas, ¿sí me escuchan? Sí, nada más háblenos un poquito fuerte porque se oye un poquito bajo. Ok. Sí. A mí me llamó mucho la atención cuando dijo, cuando pase esta pandemia, hagamos tiempo o un calendario para poder regresar al templo, para hacer la obra del Señor. Y en este tiempo, antes de que abran el templo, también nos pide la indexación y la investigación de la obra de la obra del templo. Ajá. Y que nuestras familias van a ser bendecidas. Nuestro tiempo se va a mejorar, todo se va a mejorar. Teniendo eso presente, hay que indexar, hermano. Hay que indexar. Como no podemos estar dentro del templo, pues ahorita afuera lo que podemos hacer es indexar. Así es. Sí, precisamente, sí, este es uno de los puntos que preparé para que podamos analizar. Sí, es esta declaración que hizo el presidente Nelson, sí, permítanme tantito. Historia familiar. Él dijo textualmente, como la adoración en el templo no es posible actualmente, les invito a participar más en la historia familiar que abarca la investigación y la indexación. Muchas gracias, hermana Castelo, por hacernos notar esto. Y aquí quisiera yo proponerles que hagamos un breve análisis personal y familiar. ¿Sí? El análisis es este. Toma 1 o 2 minutos para reflexionar de manera individual o con tu familia. Lo siguiente, ¿qué más puedo hacer para participar más en la historia familiar? Y aquí la hermana Castelo, la presidenta de la Ciudad de Socorro, muy atinadamente nos está
sugiriendo que hagamos indexación, ¿sí? Entonces, hermanos, les invito a que en este momento piensen ustedes y con sus familias qué más pueden hacer para participar en este momento en la obra de la historia familiar, ¿sí? Y si alguien desea compartir esto, pues concretamente que nos diga, yo voy a hacer esto, ¿sí? Almita, ¿estás allí? ¿Quieres comentar algo? Sí, y fíjate, Vic, que hace tiempo estuve haciendo mucha indagación, estaba atorada en la familia de mi mamá hasta la tercera generación. Ajá. Y hubo un momento en el que hice oración y le dije, Padre, ayúdame a encontrarlos porque yo sé que ellos están ya listos, porque de acuerdo a la bendición patriarcal de mi mamá, eso le dice a ella. Entonces ella lo empezó, pero siempre se quedaba atorada en ese punto. Y cuando falleció, meses después, empecé a encontrar mis antepasados, pero había estado yo muy ocupada con muchas cosas de cuestión terrenal, trabajo, y pues soy muy inquieta para hacer otras cosas hasta que hubo algo que me dijo, tienes que parar esto que estás haciendo en tu vida y dedicarte un poco más a la investigación. Entonces, tengo una suscripción a Ancestry.com y tengo acceso a registros de las parroquias en el Distrito Federal. Se encontrar muchos hijos de mis tatarabuelos y de la quinta, sexta. Me fui en una línea hasta la octava generación, pero no tuve tiempo de digamos, de procesar todo, de anotar los nombres, de ponerlos o sea, de hacer las tarjetas, de poner los datos listos para el templo. Y la verdad, me declaro culpable en el sentido de que no le di tiempo a eso, pero ahorita hay mucho tiempo, tengo casi 2 horas extra en el día que son horas que ocupaba para ir a mi trabajo, pues ahorita no las estoy haciendo, entonces no las estoy ocupando. Entonces, mi meta es que voy a dedicar esas 2 horas a procesar las tarjetas y los nombres de esa línea de la familia. Eso es lo que yo específicamente voy a hacer. Muy bien, gracias, Almita. Gracias por tu comentario, agradecemos mucho. Alma es una amiga que vive en Estados Unidos, ¿verdad? Y la invitamos a participar en la clase. Entonces, Alma nos dice, 1, hacer oración para pedir a Dios que nos ayude a encontrar esos antepasados que no podemos encontrar. Y 2, decidir dedicar tiempo en la semana para hacer el procesamiento de algunas personas que ya encontró, pero que necesita preparar los nombres para poder hacer la obra en el templo. Queridos hermanos, quisiera preguntarles, hermanos del Barrio Cruz del Sur, ¿necesitan ustedes alguna ayuda o apoyo para hacer esto? ¿Qué es lo que necesitan? Como presidencia de Quórum de Élderes y de Sociedad de Socorro, a nosotros nos toca supervisar e impulsar la labor del templo e historia familiar en el barrio. Entonces, quisiéramos saber si alguno de ustedes tiene una necesidad específica de apoyo y que nos digan cuál es, para que sea que nosotros mismos o a través de los consultores les podamos apoyar con lo que necesiten. ¿Sí? Si alguien tiene alguna necesidad, puede abrir su micrófono y externarla, o si alguien la quiere escribir en el chat de Facebook, también nos gustaría conocerla. Y bueno, sí, Angie, ¿querías comentar algo? No, voy llegando. Ok. Perdón. Bienvenida, Angie. Gracias. Ok, bueno, pues vamos a ver entonces algún otro punto que quieran mencionar para
para compartir de esta lección que estamos comentando? Gaby. Buenos días. Yo he entrado a Family Search y hay muchas ideas y sugerencias de actividades que se pueden hacer en familia o cada quien de historia familiar, además de la indexación y de preparar nombres para el templo, que bueno, ese es como el corazón de la historia familiar. Hay actividades como tal cual grabar o redactar anécdotas de nuestros antepasados y guardarlas en nuestra cuenta de historia familiar, o también fotografías. Y yo creo que esas son actividades bonitas que se pueden hacer en estos días. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Sí, efectivamente, yo creo que hay que ponernos pilas con ese asunto, como dicen los chavos, ¿no? Hay que ponernos a pensar qué más puedo hacer para trabajar más en mi historia familiar. Muy bien. Bueno, vamos a otro punto de análisis, yendo un poquito en orden del mensaje del presidente Nelson. Me llamó mucho la atención que al principio dice: solo piensen en el bien que cada uno de nosotros podemos hacer en estos tiempos de agitación mundial. Es decir, él está diciendo que en este momento que estamos viviendo, de la pandemia, del coronavirus, pensemos en el bien que cada uno de nosotros podemos hacer en estos tiempos. Y la pregunta para análisis que les quisiera sugerir: hermanos, ¿qué bienes podemos hacer durante esta época de cuarentena? ¿A qué bienes se referirá el presidente Nelson? ¿Sí? ¿Qué cosas podríamos hacer? ¿Se les han ocurrido a ustedes? ¿Han hecho algo diferente? ¿Para hacer bienes? A ver si alguien desea compartir. Abra su micrófono y haga favor de compartir. Cada uno de nosotros podemos hacer en estos momentos. Y la pregunta para análisis que les quería pedir: hermanos, ¿qué bienes podemos hacer durante esta época de cuarentena? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Qué cosas podríamos hacer? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Han empezado a hacer algo diferente para hacer bienes en esta temporada? Tiene acceso al micrófono. Entonces me gustaría mucho saber si alguien desea compartir. Abra su micrófono. A ver, seguirnos preparando. La hermana Fabiola Corona, que está en Facebook, nos dice seguirnos preparando. Ok, muy bien. Esa es una cosa buena que podemos hacer, ¿sí? Yo he meditado mucho acerca de esto y creo que podemos tratar de compartir mensajes de esperanza en nuestras redes sociales. La hermana Fabiola Corona dice: leyendo las escrituras es una forma de prepararnos. Muy bien, eso es algo muy conveniente. Pero yo creo que además de eso, el presidente Nelson se refiere a que nosotros seamos fuente de ánimo e inspiración para las demás personas. La hermana Isaura Domínguez nos dice: orar por todos y hablarles. Eso me parece muy práctico. Orar por nuestros hermanos. Acabamos de hacer un ayuno mundial, ¿verdad? Y bueno, pues eso es algo importante. Y hablarles a nuestros amigos, a nuestra familia, por teléfono para ver cómo están. A lo mejor hay familia, inclusive me viene la impresión de que tiene mucho tiempo que no sabemos de ellos. Podríamos hablarles para preguntarles cómo están, o los hermanos a los que nos toca ministrar. Yo creo que esta es una gran oportunidad de darles una llamadita para preguntarles cómo se encuentran. También nos dice la hermana Fabi: comprender y poner en práctica. Muy bien. Lo importante es poner en práctica, efectivamente.
Hermano Nava nos dice, podemos grabar un mensaje espiritual y enviarlo a nuestros amigos, miembros y no miembros. ¡Qué buena idea! Fíjense que a mí no se me había ocurrido eso, pero sí podemos grabar en WhatsApp un audio o hacer un en vivo en Facebook y mandarles un mensajito espiritual. No tiene que ser muy largo, puede ser algo chiquito, compartir una escritura de esperanza, etcétera. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Muchas gracias, hermanos, por sus comentarios. ¿Alguno de ustedes desea compartir alguna experiencia que haya tenido haciendo esto, que haciéndolo ya haya tenido alguna bonita experiencia que quiera compartir? Si no, para pasar al siguiente punto. Bueno, a ver, aquí alguien en el chat nos está escribiendo. Podemos seguir haciendo ayuno y oración, nos dice la hermana Castelo. Muy bien. Sí, yo le decía a Gaby que tengo la impresión de que deberíamos de hacer ayuno todos los fines de semana. Sí, y bueno, eso es para nuestra familia, o sea, nosotros, cada quien sabe lo que hace, pero nosotros estamos pensando en eso. Y lo habíamos pensado la semana pasada precisamente que acabamos de ayunar y ya luego el presidente Nelson nos dijo que nos invitaba a ayunar nuevamente. La hermana Brenda San Pablo Osorio nos dice, compartir nuestros alimentos con los que más lo necesitan. Vivo en el Saus y tengo una vecina que ya la descansaron y no tiene ingresos. Y sí compartí con ella despensa y dinero. Hermana, qué hermoso lo que usted está haciendo por su vecina. La felicito por tener este amor cristiano, ¿sí? Y creo que es algo que podemos hacer en estos tiempos, ¿sí? Ver a nuestro alrededor e identificar si hay alguien que necesita apoyo y a lo mejor pedirle al Señor que nos haga saber. Nos dice la hermana Castelo, pedir ayuda para que se nos facilite el compartir el evangelio. Ok, a lo mejor no sabemos cómo compartir el evangelio, ¿verdad? Y entonces podemos pedirle a Dios que nos ayude. Precisamente es una de las cosas que enseña esta clase, que nosotros podemos acudir a Dios para pedirle que nos guíe. Y si hacemos eso, si acudimos a Él, Él nos va a guiar. Muy bien, muchas gracias. Gracias por tanta participación, queridos hermanos. Me da mucho gusto. Recibimos revelación de esta manera. Luego está esta declaración que a mí también me llamó mucho la atención y quiero leérselas. Dice, estamos sentados en primera fila para presenciar en vivo lo que el profeta Nefi vio solo en visión, que el poder del Cordero de Dios descendería sobre el pueblo del convenio del Señor que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. O sea, nos está diciendo que en nuestros días podemos ver ya que se manifieste esta visión que tuvo Nefi, ¿sí? Y aquí la pregunta que les hago, hermanos, para que reflexionen. ¿Ustedes ya han visto manifestado este poder? ¿Han visto manifestado este poder? ¿Cómo han visto manifestado este poder? Y si alguien desea compartir alguna experiencia al respecto. El presidente Nelson nos dice que en nuestra época estamos en primera fila, pudiendo ver cómo se manifiesta el poder del Cordero entre sus miembros de la iglesia, que son pequeños en número, pero que están dispersos sobre toda la tierra. ¿Alguien quiere compartir algo de cómo ha visto que se ha manifestado este poder en estos últimos días, recientemente, en los últimos años, o ahora mismo? ¿Cómo piensan que se está manifestando este poder? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Sí, hermano. Sí, hermano. Bueno, es muy objetivo, es muy claro. Simplemente con los viajes que hizo el presidente Nelson el año pasado,
que fueron a Asia, a la Polinesia y a algunos países de América del Sur. Ajá. Allí claramente se nota cómo están esparcidos las tribus de Israel en esos lugares y cómo su recogimiento se ha llevado a cabo. No sé si algunos de nosotros hemos visto los videos ya cuando termina y el presidente Nelson junto con su esposa se despedía de los miembros, sea de Tailandia, sea de Indonesia, de Vietnam, en la ciudad de, ¿cómo se llama esta ciudad? Se me fue, Chile, si no mal recuerdo, una ciudad en Chile, en Santiago, de las islas de la Polinesia, como las islas Tonga. En todos esos lugares se podía ver cómo los miembros en su rostro tenían una emoción tremenda cuando estaban escuchando al presidente Nelson. Otro comentario, todos los videos, ahora que la mayoría de los misioneros americanos fueron regresados para que pudieran reorganizarse en otras misiones en su propio país donde no pudieran tener el riesgo de ser contaminados, fueron centenas y centenas de misioneros en todo el mundo que tuvieron que regresar. Ahí se pudo ver la capacidad del ejército que tiene Dios por medio de la iglesia, de cómo se está compartiendo el evangelio en todo el mundo. Entonces, es muy clara ya el poder y la manera en que se ha manifestado el poder de Dios y cómo se está extendiendo la iglesia sobre la tierra. Luego me llamó la atención cómo hicieron un resumen en la conferencia de la cantidad de templos que se han dedicado o que se han presentado para su construcción como anuncio. O sea, no recuerdo bien la cantidad, pero creo que estamos rebasando ya, junto con los que se están anunciando, más de 200 templos ya en construcción y los que se tiene planeado. Y se compara con el año de 1968. Soy muy malo para los números, pero creo que había como 8 templos solamente en el mundo. O sea, el crecimiento de la iglesia, la profecía que vio Nefi de cómo todos sus hermanos iban a estar esparcidos sobre la superficie de la tierra, creo que no puede ser más clara como se ve ahora, hermano. Así es, muchas gracias, hermano. Sí, vemos muchísimas cosas, muchísimas cosas. Almita, permíteme tantito, nada más quiero leer un par de comentarios respecto a la pregunta anterior de qué podemos hacer para impactar favorablemente en medio de esta situación. Nos dice la hermana Isaura Domínguez, podemos llevar despensa para los hermanos que les ha afectado más y así tener un almacén permanente. Ok. Llevar a la capilla. Bueno, no tenemos permitido por la iglesia almacenar alimentos en la capilla. Sí, pero si alguien quiere hacer un almacén en su casa y de ahí compartir con personas que necesiten, puede hacerlo, desde luego. La hermana Fabi Corona nos dice, la iglesia nos ha preparado para presenciar sin temor lo que estamos viviendo al darnos las herramientas espirituales y de autosuficiencia. Sí, es cierto, muy bien, exacto. Sí, y bueno, el hermano Emanuel Urrea nos dice, nos da el dato, 168 templos en funcionamiento y 49 anunciados. Efectivamente, como nos mencionaba el hermano Torrescano, van a ser más de 100, van a ser 117 templos. Cuando yo estaba en la misión y anunciaron que el Templo de México ya se iba a abrir, iba a ser el número 41. Quiere decir que ya soy muy viejo. Bueno, y dice la hermana Castelo, nos dice en el chat, dice, pues solamente al estar frente a la computadora estamos en primera fila. Así es, todo lo que podemos ver, ¿no? Que la iglesia está progresando. Los 8 templos que se anunciaron recientemente, dice, me impresionó que los hermanos de Dubái, ellos pidieron que se construyera un templo. Muy bien, gracias. Almita, escuchamos tu comentario. Sí, Vic, una de las profecías en Isaías 2:2 es que iba, o sea, hay una frase que dice en la cima de las montañas, y el elder Ronald Rasband en su página de Instagram menciona una reflexión acerca de esto, que cuando
nos reunimos como santo de los últimos días en la conferencia general la semana pasada, literalmente, y al estar conectados electrónicamente por internet y por el satélite y todo eso, realmente se estaba cumpliendo la profecía de Isaías en la cima de las montañas, que se hizo, esa profecía fue hecha fue 700 años antes de que el Salvador Jesucristo naciera. Entonces, para mí, cuando, como mencionó una hermana hace unos momentos, sí, exactamente, tener todo este avance de la tecnología es parte de ser testigo en primera fila de las profecías. Y hace un tiempo leí una historia del presidente Brigham Young, en el que una de sus hijas le decía, ay papá, tenemos tantas cosas que hacer en la casa, como lavar y todo eso, y son muy pesadas para nosotras. Ojalá tuviéramos tiempo para hacer otras cosas en favor de otras personas. Y entonces el presidente Young le dijo, yo sé que va a haber el tiempo en el que va a haber muchas herramientas disponibles para que optimicemos el tiempo y podamos hacer obra genealógica. O sea, él lo está diciendo hace más de 100 años esto. Entonces, para mí eso es ser testigo en primera fila, el hecho de que tengamos lavadora y otras cosas, ¿no? Que no tengamos que ir a cortar leños para calentar la comida, es un avance para que nosotros optimicemos el tiempo como santos para hacer la obra que el Señor nos ha pedido hacer. Muy bien, muy bien. Gracias, Almita, por tu comentario, muy cierto, impresionante cómo se están cumpliendo tantas cosas. Gaby. Sí, para mí una manera en que he podido apreciar el poder del Señor es ahora en la conferencia general, el que viviéramos el grito de Hosana en nuestros hogares. Para mí fue algo muy fuerte porque, bueno, yo solo lo había vivido en las dedicaciones de los templos. Y siento que es un mensaje que nos da el profeta de que nuestros hogares se están convirtiendo en tal vez una extensión para poder recibir en estos momentos que los templos están cerrados, ese poder y esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Muy bien, sí es cierto. Sí, es algo que yo no me imaginaba que algún día lo íbamos a poder hacer desde casa. Así es. Se hizo cuando fue la dedicación del centro de conferencias, pero sí es algo impresionante. Siguiente punto para reflexionar, hermanos. Consuelo y ayuda. Gaby, ¿nos podrías leer, por favor, esta lámina? Sí, ustedes pueden disfrutar de la compañía constante del Espíritu Santo. Él los guiará y protegerá. Significa que nunca quedarán sin consuelo o sin acceso al poder de Dios para recibir ayuda. Significa que el poder de Dios puede bendecirlos cuando reciban las ordenanzas esenciales y hagan convenios con Dios y los guarden. Qué promesa tan hermosa, ¿no? Dice que el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a proteger, ¿sí? Y que nunca quedaremos sin consuelo o sin acceso al poder de Dios para recibir ayuda, ¿sí? Lo único que necesitamos es recibir las ordenanzas esenciales y hacer convenios con Dios y guardarlos. Preguntas para análisis, hermanos. En 1 o 2 minutos les invitamos a que analicen individualmente o en familia cómo han experimentado esto, cómo han experimentado este poder de Dios y esta ayuda. ¿De qué manera han recibido ese consuelo y esa ayuda? Yo estoy seguro que muchos tenemos experiencias de cómo el Señor nos ha dado consuelo y ayuda. Y no sé si alguien quiera compartir alguna experiencia que ayude a edificar y a fortalecer el testimonio de quienes estamos participando en esta clase. ¿Cómo hemos experimentado individualmente o como familia
el consuelo y la ayuda que nos da Dios mediante el don del Espíritu Santo. Yo, presidente Salinas. Sí, hermana. Háblenos muy fuerte porque se oye un poquito bajo sus micrófonos. Ya le subí. Ok, muy bien. Una experiencia muy significativa para mí porque cuando empezó lo de la pandemia, que empezaron los primeros 5 días aquí en Jalisco para no ir a trabajar, yo estaba en ese día por firmar un contrato de renuncia porque me voy a meter en la modalidad 40. Ajá. Pero resulta que yo estaba trabajando y me llegó la inspiración de cancelar eso, o sea, no firmar. Entonces hablé a Recursos Humanos e inmediatamente le dije que si me podían esperar porque si yo necesitaba, al darme de baja, yo me iba a quedar sin seguro social en 3 meses. Y en caso de que yo lo necesitara y no pudiera tramitarlo por mi cuenta, entonces me iba a quedar sin nada, desprotegida. Pero fue tan claro el aviso a mi mente y a mi corazón, porque yo estaba trabajando tranquila. Y hablé y me dijeron, no te preocupes, es comprensible lo que me estás pidiendo. Únicamente se va a posponer y no hay ningún problema. Si yo hubiera firmado, ahorita las dependencias están cerradas. Posiblemente hay guardia, pero a lo mejor el trámite no lo hubiera podido hacer. Gracias. Muy bien, gracias hermana por esta experiencia. Sí, el Señor la protegió, la hermana Castelo, no sé si alcanzaron a escuchar, ella estaba a punto de renunciar a su trabajo y pasarse a una modalidad en la cual ella iba a pagar su propio seguro, pero esto iba a implicar que por 3 meses no tuviera seguro social. Y justo antes de que comenzara la pandemia, ella sintió que debía de suspender eso. Y el Señor la guió, porque si hubiera procedido conforme a lo que tenía planeado hacer, ella ahorita estaría desprotegida. ¿Sí? Esperemos que no vaya a necesitar el servicio médico, ¿verdad? Pero hubiera quedado desprotegida y es una evidencia de que el Señor nos susurra y nos hace saber cosas que debemos de hacer para protegernos. Muy bien, un excelente ejemplo, hermana. Gracias. 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 Si alguien más no tiene algún otro comentario que hacer, el siguiente punto de análisis que me quisiera que veamos dice el presidente Nelson, cuando procuremos escuchar, verdaderamente escuchar a su hijo, seremos guiados a saber lo que debemos hacer en toda circunstancia. La hermana Mili, la esposa del obispo, nos escribe aquí en el chat del Facebook. Hermano, yo he sentido mucha calma y tranquilidad en mi embarazo a pesar de todo lo que está pasando. Hemos tomado las medidas de seguridad correspondientes, pero más que eso, es la paz de saber y sentir que todo irá bien. Muy bien. Y sé que eso solo viene del Señor y de saber que hemos hecho convenios en el templo. Muy bien. Esa paz que viene de Dios es algo maravilloso. Muy bien. La hermana Brenda San Pablo también nos comenta. Ahorita le vamos a dar el tiempo al hermano Jaques, que quiero comentar algo. Dice, pues la hermana Brenda San Pablo nos dice, pues yo lo he experimentado a través de ayudar a otros, tener la seguridad que Dios siempre vela por todos y cada uno de sus hijos, que esta situación está ablandando el corazón de muchas personas, siendo empáticas con ellas, y al ayudarlas doy gracias de estar en la posición de ayudar en lugar de necesitar ayuda. Qué hermoso. Muy bien, hermana. Gracias, hermana San Pablo, por compartirnos su experiencia y gracias por su bondad, que está transmitiendo el amor del Salvador a las personas. Hermano Jaques, podemos escuchar ahora su comentario. ¿Sí se escucha? Se escucha muy bien, muchas gracias. Gracias.
Nada más para dar un testimonio que ya van 2 días que justo cuando en el momento en que voy a hacer mi comida, ¿verdad? Llega algún vecino y me trae un plato de comida. Ok. Y le doy gracias a Dios por eso, por ver la gracia pues tan grande que tengo de que no necesito salir a vender gelatinas ni flanes por la pandemia y que Dios no me abandona. Qué hermoso, hermano, sí. Sí, usted me platicó esto hace días que hablamos y sí, el hermano Jaques tiene un ingreso, pero está muy estrecho con su ingreso de su pensión y él estaba vendiendo gelatinas y flanes, pero ya con esto de la pandemia, pues ya no pudo salir. Y me decía él que esto le había impactado, porque estaba quedando muy, muy corto y bueno, yo le decía, si necesita ayuda de la iglesia, avísenos, pero el Señor le ha mandado la ayuda a través de sus vecinos y gracias por compartir su testimonio, hermano Jaques. Esto es una evidencia de que Dios, cuando estamos buscándole y siendo fieles, Él nos socorre y no nos hace falta nada. Parece que el hermano Celada quiere comentar algo, porque abrió su micrófono. ¿Quiere comentar o no? ¿No? Ok. Bueno, muy bien. Entonces, hermanos, para que analicemos esta pregunta, ¿sí? Es el caballito. ¿En qué aspecto o aspectos específicos? Porque el presidente Nelson, fíjese, nos dice, cuando procuremos escuchar verdaderamente, escuchar a su hijo, seremos guiados a saber lo que debemos hacer en toda circunstancia. A mí me llama la atención que dice en toda circunstancia. O sea, cualquier cosa que necesitemos, Dios nos puede guiar. Entonces, la pregunta interesante que sentí hacerles a ustedes en este momento es, hermanos, ¿en qué aspectos específicos me gustaría recibir la guía de Dios actualmente? ¿Hay algún aspecto en mi vida en que me gustaría que Dios me guiara? ¿Sí? Pensemos, ¿hay algo que me preocupa? ¿Algo que me inquieta? ¿Algo que no sé cómo resolver en mi vida? Puede ser una cuestión emocional, espiritual, de salud, de trabajo, ¿sí? Y aquí la invitación es que podemos pedirle a Dios su guía, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con esto y le gustaría compartirla? De cómo en estos últimos momentos o en estas últimas semanas Dios le ha guiado para saber qué hacer ante una incertidumbre. Sí, hermano Jaques, perfecto. A ver, permítame tantito. Ahorita le abro el micrófono. Permítame. 2 personas levantaron la mano. Muy bien. A ver, déjenme ver quiénes son. Espérenme tantito. Déjenme ver quiénes levantaron la mano. Participantes que levantaron la mano. Ok. A ver, vamos a escuchar a la hermana Infante. Sí, ya le activamos el micrófono, hermana o hermano Infante. La escuchamos. Gracias, hermano. Buenos días y felices Pascuas para todos. Gracias, hermana. Yo tengo un testimonio de la revelación de mi Padre Celestial. Ok, ¿nos habla un poquito más fuerte, hermana? Para que todos alcancen a escuchar. Sí, yo tengo un testimonio de cómo el Padre Celestial nos ha ayudado en estos últimos días de manera personal. Ahora que pasamos lo del fallecimiento de mi hermano, teníamos mucha incertidumbre porque no sabíamos a dónde ir,
no conocíamos el lugar ni las personas con las que teníamos que dirigirnos a donde él estaba. Teníamos mucha incertidumbre, mucho miedo, y aparte, pues el dolor de saber que él había partido y si él realmente era o no la persona que nos estaban haciendo la indicación. Sí. Y haciendo oración, a pesar de todas las dificultades que tuvimos en el camino para traer a mi hermano desde Chihuahua, siempre nos estuvo abriendo las puertas. Siempre encontramos como esa bendición y esa luz para poder dar el siguiente paso. Y a pesar de que se atravesaba otra cosa, encontrábamos la manera de cómo hacerlo. Y así nos estuvo guiando hasta que pudimos traerlo a casa y pudimos despedirnos de él. Hermana, muchas gracias. Gracias, hermana, por compartir este testimonio y le mandamos nuevamente un abrazo de condolencia por ese momento difícil que tuvieron que vivir. Gracias, hermana. Gracias. Hermano Jaques, levantó la mano. ¿Ya está activado el micrófono del hermano Jaques? ¿Quería hablar usted, hermano Jaques? A ver, le activamos el micrófono. Estoy tratando de activar el micrófono, hermano Jaques. Creo que necesita usted activarlo. Para, si es que desea comentar algo. O tal vez fue un error de levantar la mano. Ok. Ya lo abrí. Ok, hermano, lo escuchamos. Sí, nada más en este tiempo le estoy pidiendo a Dios, me está ayudando, pero que no me deje de su mano ahora que estoy teniendo más tiempo para meditar y aprender el libro de Mormón, ¿verdad? Le pido la luz del Espíritu Santo para que pueda yo comprender las palabras del Señor. Ok, muy bien. Hermano, pues sí, esto tiene mucho que ver con el siguiente punto que dice el presidente Nelson. Gracias por compartirlos, hermano. Dice, nuestros esfuerzos por escucharle a él han de ser con mayor intención. Se requiere un esfuerzo consciente y constante. Con el siguiente punto. Se requiere un esfuerzo consciente y constante para llenar nuestra vida diaria con sus palabras, sus enseñanzas y sus verdades. Y hermano, yo veo que usted, por lo que nos está diciendo, está haciendo ese esfuerzo consciente y constante de llenar su vida diaria con sus palabras, las palabras del Señor, sus enseñanzas y sus verdades, ¿sí? Y aquí una pregunta para analizar es, ¿cómo puedo individualmente o como familia hacer un esfuerzo consciente y constante para llenar mi vida diaria con sus palabras, sus enseñanzas y sus verdades? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se les ocurre, hermanos? ¿O qué están haciendo? Sí, a lo mejor ya lo están haciendo. De seguro muchos ya lo están haciendo. Y la siguiente pregunta es, ¿qué cosas me puedo proponer hacer o dejar de hacer para lograr esto? Tenemos un comentario de la hermana Isaura Domínguez. Dice lo siguiente. Cuando mi hijo que vivía en Nueva York me platicó, que vive en Nueva York, me platicó que en el área donde viven ya habían muerto varias personas y que los líderes los estaban racionando, me angustié mucho. Pero al hacer la oración y pedir por mis hijos y toda mi familia, y también pido por todo el mundo, pude sentir paz y consuelo gracias al Espíritu Santo. Muy bien, gracias hermana, gracias por compartirnos este testimonio. Efectivamente, el orar a Dios nos bendice, nos da paz, nos da tranquilidad. Y volviendo al análisis que ahorita estamos haciendo, ya casi terminamos la clase. ¿Cómo puedo individualmente o como familia, qué puedo hacer para hacer un esfuerzo constante y consciente para llenar mi vida con sus palabras? ¿Qué me propongo hacer o qué dejaré de hacer para lograr esto?
Y digo dejar de hacer porque a lo mejor, en vez de estudiar las escrituras, estoy dedicando tiempo a algunas cosas que no son tan productivas. A lo mejor estoy, no sé, pasando mucho tiempo en redes sociales o viendo series o películas. No está mal que las veamos, siempre y cuando antes hayamos estudiado las escrituras, ¿sí? Porque esa es la base de nuestro fortalecimiento espiritual. ¿Alguien quiere comentar algo, hermanos? Ok, bueno. Vamos a pasar al siguiente punto de análisis. Yo, hermano. Sí, hermano. Hermano Celada, adelante, lo escuchamos. Usted Háblenos un poco más fuerte, por favor. Usted nos mandó un video sobre, dice, nadie estuvo con él, del elder Jeffrey R. Holland. Sí. Y tuve la oportunidad de compartirlo con todos los que estaban en el WhatsApp, que no son miembros de la iglesia. Ajá. Uno de un contratista me dijo, ¿y quién es usted? Entonces ya le expliqué quién era yo. Ajá. Bueno, está bien. Pero esto lo hice porque diario estamos repasando la conferencia reciente, mi esposa y yo, y la verdad es que es un recordatorio constante de que hay metas por hacer. Y quizás cuando pase esto, tengamos una forma de vida, o debemos tener una forma de vida mucho más diferente, apegada a los principios y a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Muchos los tenemos anotados, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y nos sentimos con esa preocupación de hasta cuándo podremos hacerlo, pero yo creo que aún estando en casa podemos hacerlo. Todos los que recibieron esa información de este video del elder Holland, creo que ha quedado en su corazón un sentimiento del significado del Señor Jesucristo, que verdaderamente dio su vida por nosotros y nos está dando la oportunidad de arrepentirnos y que ese sacrificio expiatorio nos traiga esperanzas, porque es lo que deseamos, muchas esperanzas en nuestra vida más adelante. Gracias, hermano Celada, por su comentario. Muy bien. Sí, siempre hay algo más que podemos hacer, ¿verdad? Siempre hay algo más. Yo, por ejemplo, últimamente ya me he estado levantando como a las 5:30 de la mañana para poder estudiar un poco más las escrituras en un ambiente de silencio, de mucha paz, y he tenido experiencias muy especiales. Muy bien, ya casi para terminar. Ya vimos lo de la historia familiar, ya lo comentamos, ¿sí? Dar oído. Lo escuchamos a él al dar oído a las palabras de los profetas, videntes y reveladores. Y es algo que nos está comentando, tiene mucho que ver con lo que nos comentó el hermano Celada, ¿sí? Estar repasando la conferencia, ¿sí? Esto sería, ¿cómo podemos aumentar el dar oído a las palabras de los profetas, videntes y reveladores? Pues sí, tenemos las conferencias y hay que repasar, y son muchas, ¿no? Entonces hay que repasarlas, ¿sí? Ahora, aquí viene una pregunta. Es una pregunta que nos hace el presidente Nelson. Dice, ¿qué sucederá si escuchamos, prestamos atención y damos oído con mayor intención a lo que el Salvador ha dicho y lo que está diciendo ahora a través de sus profetas? ¿Qué sucederá? Él nos pregunta, ¿qué va a pasar si nosotros ponemos más atención a las palabras de los profetas? ¿Qué va a pasar? ¿O qué ha pasado en su vida, hermanos? Quisiera que lo meditaran un minuto. Si yo pongo más atención de la que ahora pongo, no quiere decir que no lo estoy haciendo, seguramente muchos lo estamos haciendo, pero si pongo más atención, con mayor intención a lo que el Salvador ha dicho y lo que está diciendo ahora a través de sus profetas, ¿qué va a suceder? ¿O qué ha sucedido? Sí. Hermano Celada, ¿desea comentar algo? Sí, cómo no.
Yo creo que la inquietud, bueno, todo esto del coronavirus y la conferencia nos da una oportunidad de reflexión interna, pero también, digo, para buscar beneficios de Dios a través de sus oraciones, exponiéndole nuestras necesidades. Pero yo creo que hay que seguir pensando en el vecino. Estábamos escuchando, no me acuerdo ahorita quién habló de las autoridades, que debemos de ver a las demás personas como los ve el Padre Eterno y el Señor Jesucristo. ¿Cómo los ven ellos? Y entonces ellos necesitan el Evangelio. Y necesitamos participar activamente, fuertemente, en el recogimiento de Israel. Creo que es una necesidad muy grande de que muchas más personas le conozcan a Él. Y bajo estas circunstancias, muchos lo podrán escuchar con mayor atención y con mayor respeto las palabras que les hablamos. Y tratamos nosotros desde aquí, desde nuestro encierro, hacer participar a con quienes tenemos contacto. La gente de la limpieza que hace la limpieza en la escalera donde vivimos es Aide, que viene con sus hijos, que viene con su papá. Y cada vez que los vemos tratamos de compartirles el significado del Evangelio. Se han llevado recuerdos, se han llevado liaonas, se han llevado el libro de Mormón, porque sentimos la necesidad de que ellos también tengan la oportunidad de conocer a nuestro amado Señor Jesucristo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, hermano Celada, por el comentario. Sí, es cierto. Tendremos más deseos de compartirlo con otras personas. ¿Sí? Si yo escucho lo que me está diciendo el profeta y me están diciendo los profetas, los apóstoles, que vaya y haga la obra del recogimiento de este lado del velo, obra misional, del otro lado del velo, historia familiar, voy a compartir esto que tengo. Y la hermana Castelo nos pone un comentario aquí en el chat, dice, tendremos más facilidad de escucharlo e identificaremos más fácilmente sus palabras y su guía. Muy bien, muy bien. Sí, es cierto. La hermana Infante nos dice, nuestra familia ha tomado posturas positivas, incluso ante grandes adversidades, y el Evangelio ha dado paz a nuestros corazones. Muy bien, ese es el resultado de escuchar las palabras de los profetas. Y el obispo Franco o su esposa nos dicen, hermano, me gustaría decir que la tranquilidad y el amor que transmite el profeta Russell M. Nelson, aún a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, me hace tener un testimonio aún más fuerte de su rectitud y de su llamamiento, de que él es una persona más que cercana a Jesucristo, que le conoce personalmente y sabe las cosas que vendrán. Así es, yo también siento lo mismo. Es para mí una bendición muy grande poder escuchar las palabras del presidente Nelson, su gran testimonio, su paz, su amor, su sonrisa. Es algo que a mí me fortalece. Gaby quería comentar algo. Te escuchamos, Gaby. Sí, yo pienso que al escuchar a Jesucristo a través de nuestros profetas, vamos a ir afinando precisamente esa capacidad y aumentando nuestro nivel espiritual para poder ser guiados en todas las cosas, como dice el presidente Nelson. Y me llamó mucho la atención en el mensaje que dio, que nos hace una súplica. O sea, literal dice, les suplico que aumenten su capacidad espiritual de escuchar al Salvador. Así es. Y me llama la atención que sea una súplica porque es cierto que el Salvador nos da paz en medio de cualquier tormenta y tal vez se avecinan más tormentas para la humanidad y por eso lo hace en tono de súplica. Ciertamente. Así es. Muchas gracias, Gaby. Pues Él nos da esta promesa, hermanos, con lo que quisiera yo terminar esta clase. Él dice, respondiendo, ¿no? ¿Qué sucederá si escuchamos, prestamos atención y damos oído con mayor intención a lo que el Salvador ha dicho y lo que está diciendo ahora a través de sus profetas? Y Él nos dice,
yo les prometo que serán bendecidos con poder adicional para lidiar con la tentación, las pruebas y la debilidad. Les prometo milagros en sus matrimonios, sus relaciones familiares y sus trabajos diarios. Y les prometo que se incrementará su capacidad para sentir gozo, aun si aumentan las turbulencias en sus vidas. ¡Qué gran promesa! Que es el siervo del Señor, inspirado, que nos dice que si nos ponemos a escuchar lo que enseña el Salvador a través de las Escrituras, de orar, de ir al templo, de escuchar lo que dicen los apóstoles y los profetas, tendremos poder adicional, veremos milagros. Hermanos, es una gran promesa. Yo les quiero compartir mi testimonio de que sé que estas cosas son verdaderas. Yo en estos días he visto milagros en nuestro hogar. Los he visto. Esto creo que se los he compartido a algunos de ustedes al hablar por teléfono. Nuestro ingreso no es constante, no tenemos un empleo fijo que nos haga saber que todas las quincenas o todas las semanas vamos a tener dinero. Y pues luego cuando vamos al súper, nos emocionamos y ponemos en el carrito cosas y cuando llegábamos, híjole, resultaba que no nos alcanzaba y teníamos que dejar cosas. Entonces, las dos últimas veces que fuimos al súper, yo pensé esto y hablé con mi Padre Celestial. Le dije, Padre, tú sabes que estamos pagando un diezmo de todo lo que entra, a pesar de que a veces la mente humana dice, oye, no, a lo mejor necesitas ese dinero para despensa, pagamos el diezmo. Porque hemos hecho convenio de hacerlo y porque amamos al Padre y porque también estamos deseosos de recibir sus bendiciones. Y las dos últimas veces que hemos ido, hemos puesto así el carrito y yo lo he visto así como medio lleno, ¿verdad? Y hasta mi esposa me ha dicho, híjole, yo creo que ya le pusimos mucho, ¿no? Y yo la primera ocasión hice una oración y dije, Padre, ayúdanos para que nos alcance. Ayúdanos. Y hermanos, cuando llegamos y pasaron todas las cosas, yo nada más estaba viendo la pantalla ahí de cuánto es lo que iba a la cuenta. Cuando terminó, me sentí tan agradecido de ver que era exactamente lo que podíamos pagar. Hermanos, Dios vive. Él nos ama. Él, si nos acercamos a Él, Él dice en Doctrina y Convenios, allegaos a mí y yo me allegaré a vosotros. Si nos acercamos a Él, si nos buscamos escucharlo, si buscamos ser fieles a sus mandamientos, Él nos bendice. Él nos bendice. Él los está bendiciendo. Gracias por sus testimonios, hermanos y hermanas. Gracias, porque compartir sus testimonios nos fortalece. Es lo padre, es lo bonito de tener esta clase, que los testimonios que escuchamos y leemos nos fortalecen. Yo les testifico que lo mejor que podemos hacer es buscar, seguir el consejo del profeta y buscar escuchar al Salvador. Y Él nos bendice para afrontar lo que tengamos que afrontar. Aún vienen días difíciles, hermanos. Apenas empieza la parte fuerte de la pandemia en México. Sí, vamos a estar escuchando y viendo en las noticias o en las redes cosas difíciles. Pero escuchemos al Salvador, más que las noticias impactantes. Y Él nos va a traer la paz que necesitamos. Y escuchemos su voz y estaremos seguros, protegidos por Él. Yo les comparto mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén.
¿Alguien desea hacer la oración? Hermano Celada, ¿tiene usted algún último comentario? Sí, la verdad sí. Le queremos mucho y agradecemos a usted y a la hermana Gaby el esfuerzo por tener este tipo de experiencias, de unirnos de esa manera. Yo sé que hacen un esfuerzo tecnológico para buscar que todos los hermanos del barrio estemos conectados de esta manera. Y también a la hermana Marta Castelo y también al obispo. Gracias y están en nuestras oraciones también. Solamente eso. Gracias, hermano Celada. Un último comentario de la hermana Isaura Domínguez. Dice, gracias por esa pregunta. Me hizo analizar qué estoy haciendo y creo que me hace falta concentrarme más en las cosas del Evangelio y así poder ejercer mi fe, que me fortalecería más y ya no tendría temor de lo que puede pasar. Estaré más tranquila. Así es, hermana. Dios nos bendice con tranquilidad. Y la hermana Fabi Corona nos da las gracias por la clase. Y también el hermano Jairo. Lo hacemos con mucho cariño. Hermanos. Hermano Torrescano. Sí, solamente rápidamente. Darle las gracias a usted, presidente Salinas, por haber compartido con nosotros algo tan sagrado y personal que realmente nos fortalece. Pues le agradecemos mucho por su actitud tan humana, tan cristiana, de podernos ayudar, todo el esfuerzo que hacen en el chat del Quórum Délere, su preocupación por todos nosotros, la forma tan responsable en que usted toma su llamamiento, que se ve que lo hace con amor, más que por sentido de responsabilidad. Y bueno, pues definitivamente usted tiene una gran mujer a su lado, que es la hermana Gaby Ramírez. Le conozco, tengo el privilegio de conocerle ya de hace muchos años, y son una hermosa pareja y son un enorme ejemplo para todos nosotros. Muchas gracias. Se ha cerrado su micrófono, presidente Salinas. Perdón. Les decía que esto es lo que el Señor quiere que hagamos, que nos ministremos unos a otros con amor. Lo hacemos con mucho cariño. Gracias por sus comentarios. Me da gusto saber que estamos tocando algunos corazones y eso es lo que nos pide el Salvador, que vayamos y ministremos a otros, que les llevemos su amor y su luz. Qué bueno que lo pueden sentir, hermanos, porque esa es la idea, que puedan sentir el amor de Jesucristo. Jesucristo les ama y Él está pendiente de ustedes. Vamos a terminar con una oración. ¿Alguien desea ofrecer la última oración? Para abrirle el micrófono. Yo. Okay. Okay. Está bien, adelante. Adelante, es el hermano Ceja, ¿verdad? Ese mero. Muy bien. Sí, vamos a escuchar al hermano Andrés Ceja, quien va a hacer la oración para terminar esta clase. Nuestro bendito, amoroso Padre Celestial, te agradecemos mucho por la oportunidad de tener esta clase a pesar de la contingencia. Te agradecemos por la voluntad de los miembros de escucharla y también por el maestro que se preparó para podernos enseñar. Pedimos que entre nosotros podamos ministrarnos, que ilumines a los líderes para que puedan dar mensajes de fortaleza, para que tengamos en nuestros corazones y no nos afecte
mentalmente esta crisis, que aquellos hermanos y personas en general que estén padeciendo los efectos económicos de la pandemia, que puedan ver la luz al final del camino y puedan recibir apoyo primeramente de tu parte, Señor, y si hay oportunidad de que nosotros podemos apoyarlos, también sea posible. Te pedimos, Padre, que podamos guardar el día de reposo, que podamos seguir siendo santos, y esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias. Hermano Ceja, quisiera aprovechar para preguntarle si hay algún anuncio de parte del obispado para claro. Podríamos aprovechar para escucharlo.